virus es muy alto, entonces es importante que los ciudadanos se queden en aislamiento, especialmente porque no hay vacuna hasta ahora. Y fue muy importante que la gente no tuviera mucho contacto con otros para protegerse. Y la cuarentena fue la mejor manera para lograr esto. Y la frontera está cerrada y hay un toque de queda a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, esto es una otra manera para quedar la gente en casa durante ese tiempo. Para complementar sobre la cuarentena total, em, es la mejor es la mejor medida para proteger todas. Si nadie sale, a menos que para cosas esenciales, como trabajos esenciales o para ir al doctor o farmacia o mercado, vamos a aplanar la curva. Pero es muy importante que la cuarentena es regulado y aplicado a todas a las personas porque si nos olvidamos una población, ahora esta población y alguien que interactuar con ellos está en riesgo de contraer coronavirus. Em, y también, si estamos en cuarentena por 2 semanas, vamos a ver quién está contagiado y es más fácil a buscar a quién es en más riesgo. Sí. Y el segundo medida sanitaria es medidas sanitarias para ir a las facilidades con ciudadanos de tercera edad. En eso es muy importante porque hay por dos razones. Una razón es las personas de tercera edad tienen lo más riesgo de morir de coronavirus y en una facilidad con muchas personas de la tercera edad y hay mucho riesgo de propagar el virus, por lo tanto, mucho riesgo de muerte. Y también es muy importante para proteger los trabajadores como médicos y enfermedades que trabajan con la tercera edad, porque si perdimos ellos, no hay personas para cuidar de la tercera edad y también para prevenir que ellos pueden traer el virus a su casa y a su familia. Sí, para complementar eso y introducir la tercera medida, es muy importante que la gente use mascarillas durante este tiempo y en verdad es obligatorio para usar las mascarillas en espacios públicos si hay más de 10 personas, pero también um, en espacio público, especialmente en es, con personas de la tercera edad, porque esas personas son más vulnerables. Y las personas quienes trabajan con personas en la tercera edad necesitan llevar una mascarilla, pero es importante que las otras personas usan eso también. Entonces, ellos están en la facilidad, pero va al supermercado. Es lo que dijo Tucker, es la protección en total. Y hay una declaración del viceministra que dijo que la cosa más importante que es la protección de ciudadanos en la tercera edad y entonces hay restricciones en facilidades para personas en la tercera edad y también hay comunidades que usan cosas como drones para llevar comida y otras cosas necesarias a esta población. Y para complementar el tercero medida por mascarillas en lugares públicos,
es muy importante porque ahora sabemos que hay personas que pueden tener el virus, pero no tienen síntomas. Y eso es muy importante que todas las personas lleven mascarilla porque si tienes coronavirus, pero no tienes síntomas, pueden propagar el virus para otras personas. Entonces, si llevas una mascarilla, está reduciendo una probabilidad de contraer y propagar el virus. Y es muy importante que solo usa una mascarilla una vez y después pone en la basura o desinfectar correctamente si la mascarilla es reutilizable. Y eso es todo. Eso es todo. Sí, en respuesta a la cuarentena en Chile, la cuarentena es una buena medida para detener o ralentizar la propagación. Además, en el caso de Chile, las protestas generalizadas del año pasado y el impacto de coronavirus han impactado mucho la economía. Y si la economía espera recuperarse, la cuarentena no es una opción a largo plazo. Y, pero sin embargo, sin pruebas gratuitas y universal en Chile, es difícil para saber cuándo es posible terminar la cuarentena. Y también en respecto a el uso de máscaras en transportación pública, también es una buena idea, pero no es suficiente. Hay investigaciones en China y en Islandia que demuestran que entre de 25 en el 50% de la población pueden no tener síntomas y por lo tanto es importante que todos donen una máscara en las esferas públicas. Karina, ¿tienes más? Sí, para complementar lo que dijo Lina, con respecto al uso mandatorio de mascarillas en el transporte público o en la escena pública, creo que también cabe mencionar que si esta política se va a hacer mandatoria, entonces tiene que haber máscaras disponibles para las personas que las puedan usar. Y sé que de nuestra experiencia en nuestros últimos días en Arica, todavía no había muchos casos en el país, pero aún ya había una falta de mascarillas, alcohol gel, cosas así. Y para regresar al punto de la cuarentena, estoy de acuerdo con ustedes y con lo que dijo Lina en que la cuarentena es una medida buena para empezar a reducir el aumento de casos, pero igual creo que no es una medida es que funciona a largo plazo y además sé que la cuarentena ha sido parcial a través de Chile, y que en comunas en Santiago donde ya han pasado por la cuarentena y ahora ya no están o que o que ya fue relajada. Am, Eso a mí no lo entiendo porque sé que Chile aún le falta pasar por el peak de casos, y creo que no tiene mucho sentido
está relajando las políticas sobre el contagio de coronavirus cuando aún no han pasado por lo peor. Bueno, pues estoy de acuerdo con ambos, Lina y Karina, que la cuarentena es buena, pero también no sabemos. Es difícil para saber cuándo es suficiente y cuándo podemos terminar la cuarentena, pero pienso que la mejor medida es para empezar con 2 semanas en cuarentena total, para ver quién tiene el virus y también quién está en un riesgo de contagio. Y después podemos continuar con un otro semana o dos con un cuarentena o con un cuarentena total o con un cuarentena parcial, dependiendo en las cifras del quién tiene coronavirus. Pero necesitamos proteger las poblaciones que tienen lo más riesgo de contraer el virus, y pienso que la cuarentena total es la mejor medida porque muchas razones, pero hay muchas personas que en Chile tienen un gran riesgo de contraer el coronavirus, como los pueblos indígenas, y la población de tercera edad. Y si empezamos la cuarentena, vamos a aplanar la curva y podemos reducir los números de contagios y sí. Y ustedes tienen razón, pero porque no hay los materiales necesarios para tener una prueba para toda la población, la cuarentena es una manera muy efectiva para la prevención de la enfermedad. Entonces, sí, hay problemas con este, pero no necesitan tantos materiales para tener una cuarentena en vez de tener muchas pruebas para asegurar que la gente sí son sanos. Bien, si nadie más tiene algo que decir sobre estas medidas, podemos pasar a la siguiente parte, donde Karina y Lina van a exponer sus tres medidas del país asignado. El país asignado de Lina y yo fue los Estados Unidos. Y nuestra primera medida que vamos a presentar es la prohibición de viajar a lugares muy afectados como China. El 2 de febrero los Estados Unidos impusieron esta medida de viajar a China, específicamente de la región Wuhan, la cual fue el epicentro de la pandemia. Al tiempo de inicio había menos de 20 casos confirmados en Estados Unidos, y la publicación de la prohibición temprana en ese tiempo ayudó a disminuir el importe de casos nuevos de COVID-19 o de coronavirus. Y esta medida fue esencial para darles tiempo a las instituciones médicas y a los gobiernos estatales, igual al gobierno federal, para preparación, dado que un importante factor en la transmisión de persona a persona en enfermedades como COVID-19, la cual es muy fácil de propagar, es el viaje internacional. Entonces, con esta medida se pudo poner un freno rápido al inicio de la crisis de la pandemia. La segunda medida
fue el liderazgo estatal que vemos en los Estados Unidos. Creo que es importante notar que la población de Estados Unidos está alrededor de 328,2 millones de personas. Es un país demasiado grande para poder decretar políticas federales que sean beneficiosas para todos. Y creo como por ejemplo en caso de la cuarentena, sería muy difícil y ineficaz decretar una cuarentena en todo el país de Estados Unidos porque hemos visto que el coronavirus ha afectado al país de manera dispareja. Hemos visto que los estados más afectados son aquellos con grandes ciudades en donde se encuentran aeropuertos internacionales como Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Y creo que la mejor estrategia es que el gobierno federal ceda ante el liderazgo estatal, ya que ellos conocen las condiciones de su estado mejor que un gobierno federal que no puede darle la atención a un estado o a un estado que lo ocupa si intenta de pasar medidas federales que afectarán a todo el estado. Y para complementar los primeros puntos por Karina, hay un gran aumento de investigación sobre el virus y una vacuna en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 6 de marzo, los Estados Unidos presentó un proyecto de ley de estímulo que contribuye 3.000 millones de dólares a investigación y la búsqueda de una vacuna. Y en este momento hay 21 empresas biotecnologías que está estudiando el virus y trabajando en una vacuna. Y también una empresa en Houston, Texas, ya había propuesto una vacuna y la compañía comenzara las pruebas con animales. Y muchas empresas de biotecnología están trabajando para producir un gran aumento de pruebas anticuerpo y distribuirlas entre los estados. Y finalmente ha habido mucha colaboración entre China, Alemania, Francia, Brasil y los Estados Unidos para compartir información sobre el virus y las pruebas y una vacuna. Ya, esto es todo. Bueno, tengo una pregunta, o pues tengo un comentario y una pregunta en un mismo em, pensamiento. Ahora China no es un epicentro del virus porque hay muchas que están recuperados del virus. Sería más efectivo si prohibíamos viaje de lugares que son considerados epicentros ahora, como España, Italia y Francia y no China, porque ahora China no es un epicentro, no hay tantos casos nuevos y casos en total ahora. ¿Qué piensas? Bueno, Tucker, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste en tu comentario. Creo que en general, para reducir el aumento de contagio de esta enfermedad, es importante
enfocarnos en disminuir el transporte de personas en general, ya sea que vengan de afuera del país o mismo dentro del país. Entonces creo que tienes un punto interesante y, los países como Estados Unidos igual a otros deberíamos de tomar eso en cuenta. Y estoy de acuerdo que es importante tener restricciones de viajar, pero con respecto a China, durante este tiempo, estadounidenses todavía podrían regresar a los Estados Unidos. Entonces la enfermedad sí todavía puede venir a los Estados Unidos. Entonces creo que es bueno para tener estas restricciones cuando hay muchos casos en un lugar específico, pero cuando los ciudadanos todavía regresar, todavía hay riesgo. Y con respecto a la vacuna, en promedio toma 12 años para crear una vacuna. Entonces, si usaran una vacuna ahora, sería peligroso porque no tendría las pruebas adecuadas. En el respecto del punto por Alexis sobre el riesgo de ciudadanías de los Estados Unidos que regresan a los Estados Unidos, es un punto importante, pero es importante para saber sobre el aumento de aviones y vuelos en este momento, porque no hay muchos aviones o vuelos en este momento porque la coronavirus. Y también es importante que cuando los ciudadanos regresan a los Estados Unidos, ellos hacer cuarentena por 2 semanas. Y en el respecto a una vacuna, sí es un proceso largo, pero también es importante porque los científicos no saben que el virus cambiará en el futuro. Es importante para ver para una solución en el futuro. Y también sí necesitamos más pruebas. Necesito más pruebas en este momento, pero una vacuna es una meta para el futuro. Y ahí es todo. Tengo cosa más. ¿Recomiendas una prohibición de viaje internacional? Pero si miras una mapa, no hay muchos vuelos internacionales en el mundo global, pero si mira a los Estados Unidos, hay tantos viajes, en realidad demasiados viajes entre los Estados Unidos. Debemos prohibir el viaje entre los Estados Unidos de un estado a un otro para aplanar la curva y proteger las personas en los Estados Unidos o okay. Sí, pienso que es una buena idea para prohibir vuelos entre los estados, y especialmente en casos de Nueva York y California y Washington, porque estos estados tienen muchos casos de coronavirus y solo permite vuelos en casos especiales en este momento, hasta que hay menos casos de coronavirus en este estado o en los Estados Unidos en general.
Bien, gracias a todos por sus contribuciones. Podemos continuar ahora con la parte 2. Volvemos al primer grupo. Alexis y Tucker pueden iniciar con su país y luego desarrollen el intercambio de ideas postulando al mejor país. Sí, nuestro país es Nueva Zelanda. Y pensamos que Nueva Zelanda es lo mejor país con la situación de coronavirus, es porque Nueva Zelanda vio su primer caso de coronavirus en el 28 de febrero y el país tomó acción muy temprano y tomó acciones muy agresivas y con un liderazgo fuerte. Al primer hizo una regla que todos los turistas y extranjeros o alguien que está entrando al país tiene que estar en cuarentena por 14 días y después en el 17 de marzo lo siento, el 19 de marzo, solamente 20 días después de su primer caso, la primera ministra cerró las fronteras en total y siguiendo eso, el 23 de marzo cerró todas las escuelas y mandó un orden que quedara en casa con un cuarentena total y muy estricto. Al 26 de marzo implementó un cierre emergencia nacional cuando solamente tenía 102 casos. Nueva Zelanda ha llegado a su punto más alto en el 2 de abril y ahora los nuevos casos son personas regresando al país. En total, hasta ahora, Nueva Zelanda ha confirmado 1,445 casos y de estos, 1,006 recuperados y solamente um, 12 muertes. Es lo Sí, y por esto, si veamos otros países, esas cifras de Nueva Zelanda son uno de los mejores de todos los otros países. Y sí, Alexis. Y muchas de las medidas sanitarias son las mismas como otros países, pero la diferencia es que el país actuó rápidamente. Entonces, sí, es la cuarentena, lavar las manos, usan máscaras, pero sí, es porque fue muy agresiva que no hay muchos casos ahora. Y también una cosa muy importante es que los ciudadanos reciben apoyo financiero del gobierno que permite que los ciudadanos puedan quedarse en casa con más fácilmente. Entonces creo que por eso es el apoyo que los ciudadanos reciben, que solo hay 13 muertos porque los hospitales no son llenos de personas tampoco. Karina y Irina, pueden continuar con su país. Sí. Elegimos el país de Alemania y sus primera medida es pruebas universales y tempranas. A diferencia a países como Francia, Italia, los Estados Unidos,
Y otros, antes de la presencia de coronavirus en Alemania, un hospital alemán en Berlín ya había creado una prueba para la coronavirus y compartió la fórmula con otros hospitales y investigadores en el país. Y el primero caso de coronavirus fue en el medio de febrero y a esta hora Alemania ya tuvo un gran aumento de pruebas para distribuir a las personas. Y también Alemania conduce 400.000 pruebas cada día y debido a esto, incluso la gente sin síntomas saben que tiene la enfermedad y pueden poner a cuarentena o la gente en riesgo pueden ser monitoreadas antes de necesitan atención crítica. Y las pruebas en Alemania son gratuitas y responsables para toda la gente y que permiten seguimiento preciso y generalizado de coronavirus y con una imagen exacta de zonas conflictivas. Alemania puede tener más recursos en lugares con más casos. Y el segundo medida es el aumento de camas y ventiladores. A respecto de Alemania, Alemania tiene un sistema de salud pública muy fuerte. Como la creación de una prueba, había mucha preparación del sistema público. Por ejemplo, antes del primer caso de coronavirus, Alemania tuvo 28.000 camas con ventiladores y por febrero Alemania tuvo 40.000 camas con ventiladores. Y un otro ejemplo es el hospital, llama Universidad Hospital de Essen. En enero el hospital solamente tuvo un 100 camas, pero en un mes agregó 40 más camas y aumentó el número de trabajadores sanitarios en un 40%. Karina. Sí, la tercera medida de Alemania son los taxis de coronavirus, que se refiere a médicos que hacen visitas al domicilio de pacientes confirmados del contagio del coronavirus y que se encuentran en el día 5 o 6 de la enfermedad. Como ya mencionó Lina, en Alemania ha habido un alto testeo de las personas, especialmente eso especialmente ayuda a personas que no tienen síntomas en reconocer si están confirmados y si sí pueden entrar a cuarentena en casa y no es necesario esperar hasta que empiecen a enseñar síntomas o hasta que se encuentren en un estado más débil para ingresar al hospital. Entonces, en casa, los médicos cuando hacen las visitas toman un examen de sangre buscando signos que sugieren que el paciente está a punto de entrar en fuerte decline. Si el examen de sangre confirma la sospecha, se le recomienda al paciente ingresar a un hospital para impedir el debilitamiento del paciente, de la salud del paciente. Y esto es dado a la evidencia que sugiere que la hospitalización temprana ante el riesgo de debilidad de la salud de la persona mejora enormemente las posibilidades de supervivencia. Y esta medida le da la oportunidad a los médicos de poder intervenir en un punto crítico, que es el día 5 o 6 de la enfermedad, lo cual le ha ayudado al país a disminuir las posibilidades de muerte. Entonces, aunque Alemania ha tenido altos casos,
las posibilidades de muerte han estado demasiadas bajas. Y es por estas medidas y igual en esta intervención en específica que donde los médicos tienen la oportunidad de intervenir en un punto crítico. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta sobre los países? Si no, pasamos a la última parte. Bien. En la última parte, entonces, es libre para la opinión personal de cada uno. ¿Cuáles creen ustedes que son las medidas que debería tomar el mundo a partir de ahora y en el futuro, considerando la situación actual? Quien quiera comenzar puede tomar la palabra. Pues para mí, pienso que en específico en los Estados Unidos necesita tomar acciones más fuertes para aplanar la curva, porque cada día la situación aquí está aumentando mucho, y es un gran problema. Yo pienso que la cuarentena total y la cuarentena con... em, lo siento, la cuarentena eh, que está forzado y aplicada y regulado a todos es la media más mejor, porque no sabemos a dónde personas pueden ir, y también si recomiendas una cuarentena o la distancia social. Nadie está diciendo que una persona puede salir de su casa y ir a otros lugares. Entonces, si hicimos una cuarentena regulada y aplicada a todos, es más fácil controlar la situación. Y yo sé que no es posible por muchas personas quedar en casa por razones económicas, pero en nuestro país necesitamos buscar por una solución para hacerlo posible. Si podemos creer 2 trillones de dólares en el aire, podemos hacerlo posible para personas a quedar en casa por más de 2 semanas. Y si es mi opinión, pienso que los Estados Unidos nos faltamos una líder fuerte, y, y eso es que necesitamos. Sí, estoy completamente de acuerdo con Tucker, que la cuarentena es muy importante y muy efectiva, porque en general necesitamos menos contacto con otras personas y que todos los países deberían tener una cuarentena. Pero si ese pasó, los gobiernos necesitan tener apoyo financiero para la gente, y porque en los Estados Unidos hay stimulus checks, pero yo sé que hay países que la gente recibe entre este tiempo sin trabajar, y creo que necesitamos algo similar para que las personas puedan vivir. Um, y creo que especialmente con nuestro gobierno necesitamos apoyar a la gente y no a los empresarios grandes, quienes reciben millones de dólares durante este tiempo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron ustedes dos. Creo que estando aquí en Estados Unidos y escuchar las noticias todos los días ha sido muy frustrante, para decir lo menos.
Creo que esta situación ha subrayado muchos de los problemas que tenemos aquí en Estados Unidos, y de eso podemos hablar por horas, pero creo que la cuarentena o la orden del toque de queda que hemos visto en algunos estados aquí en Estados Unidos no han sido tan efectivos como los gobernadores pensaban que iban a ser, porque muchos trabajos encuentran la manera de todavía seguir operando como normal. Am, por ejemplo, mi papá trabaja en una compañía de um, trabajo afuera, landscaping, en el jardín. Y su empleado de él dicen que son ¿cómo se dice? Essential business, un negocio esencial y que tienen que operar durante la pandemia, lo cual no tiene sentido porque yo creo que trabajo en el jardín no es un trabajo esencial que se ocupa durante este tiempo y solamente está poniendo en riesgo a sus trabajadores de contagiarse. Creo que los Estados Unidos debe enfocarse en alto testeo en este momento, pero sé que va a ser difícil y no sé si es una medida o no sé si es la medida que es más necesaria en este momento, porque, por ejemplo, en Nueva York, en Illinois, ya hemos pasado por lo más peor, más o menos, entonces creo que ahorita sería o debe haber el enfoque en la vacuna o en estrategias que van a funcionar a largo plazo. Porque, porque ahorita yo personalmente no veo cuándo va a acabar esto y creo que que no será posible poder salir o regresar a lo normal si no sabemos quién ha estado enfermo, quién está enfermo o si saliendo todavía hay posibilidades de enfermarnos. Am, no sé, es muy difícil. Estoy de acuerdo con todos, con Tocar, Alexis y Karina. En mi opinión, me preocupan por los Estados Unidos porque hay un debate sobre si abrir la economía o continuar la cuarentena y hay protestas en las calles en algunos países y el gobernador del estado Georgia quiere abrir el estado, pero hay muchos casos en este estado, pero también, sin embargo, es muy obvio que los países que con menos muertes tuvieran mucha más preparación que los Estados Unidos. Ya es un tópico muy difícil, pero en mi opinión, pienso que es muy importante para, para tener la prueba de anticuerpos antes de la economía reabierto. Sí. Bien, muchas gracias a todos por sus contribuciones y sin duda algo que tenemos todos en común es la frustración con los líderes. Aquí en Chile nuestro ministro de Salud dijo que el virus puede mutar y volverse en una buena persona y ahora están contando a las personas fallecidas como recuperadas porque ya no contagian a más personas. No tiene sentido. Bueno, gracias a todos por la preparación y participación de este debate. Yo mañana les voy a enviar un correo electrónico individual a cada uno con la retroalimentación y la rúbrica de puntaje y nota del ensayo 1 y del debate de hoy. Bien. Gracias a todos, a todas. Nos vemos el jueves.
Gracias, chao. Nos vemos. Chao, chao, Chao. chao.